Hoy vamos a realizar un pantalón unisex en talle de 3 a 6 meses. Este pantalón corresponde al ajuar que estamos publicando. Para ver más talles, ingresa a mi página web pasoapasocrochet.com. Antes de comenzar con la ejecución del pantalón, vamos a explicar brevemente cómo lo tejimos. Empezamos trabajando desde la parte de la cintura, hicimos el borde en el punto elástico simple. Después que tejimos el borde, empezamos a tejer el tiro, que es el mismo punto fantasía que utilizamos para el saquito. Una vez alcanzado el largo del tiro, hicimos división de piernas, dividimos una pierna y la otra. Trabajamos primero una pierna y luego, para finalizar la pierna, hicimos el borde en el punto elástico simple, al igual que hicimos en la parte de la cintura. Después tejimos la otra pierna y la tejimos tal cual tejimos la primera. Aquí en esta parte quería hacerle una aclaración o darles un consejito. Si ustedes ven que aquí les queda muy ancho y no les gusta, entonces pueden ver la parte del video del saquito donde hicimos la manga, donde expliqué cómo podemos disminuir y nos quede más cortito. Entonces, viendo esa parte, ustedes pueden hacer que esta parte del puño les quede más cortito. También les quería comentar que este pantalón es el ganador de la votación que realizamos en los tutoriales anteriores, y yo creo que es el ganador porque es una prenda unisex que lo podemos hacer tanto para nena como para varón. Y bueno, también porque hay muy poco para varón, entonces por esa razón yo creo que ha ganado este pantaloncito. Pero tengan en cuenta que sí o sí también voy a subir el pantalón de nena y lo voy a hacer la próxima semana. Y tampoco quiero olvidarme de comentarles un poco los resultados de la pregunta que hice en el video anterior. La pregunta era cómo les llamaban a los saquitos en su país, si tenía manguitas, cómo se llamaba, y si no tenía manguitas, cómo lo llamaban. Bueno, aquí mientras yo respondía a los mensajes, también me puse al lado del cuadernito y empecé a anotar. Vamos a empezar por México. En México le llaman chambrita, suéter o abrigo. Ahora vamos a hacer aclaraciones porque dicen que chambrita es solamente para saquitos para bebés. Bueno, suéter es más general y abrigo sería igual que una chambrita, pero más gruesa, es decir, algo más abrigado y con capucha. Después, a las prendas sin mangas le llaman chaleco, al igual que aquí, que en Argentina. Continuamos, en España lo llaman jersey, suéter, rebeca o chaqueta. En este caso no tuve ninguna especificación si se utilizaba algún término para referirse a algo especial, sino que me dieron todos estos nombres, así que lo anoté así. Después, si no tiene mangas, se llama chaleco. En Costa Rica se llama suéter, saquito o abriguito. También lo mismo que en España, no tengo especificaciones si es para una prenda para tal edad o es indistintamente para cualquier prenda. Y bueno, chaleco también si no tiene mangas. En Brasil, casaquinho, espero que esté pronunciando bien la palabra. Y después en Venezuela se llamaba suéter. Y bueno, y aquí mis hermanos chilenos le llaman chaleco al saquito con mangas. Y quería hacerles saber las respuestas que ustedes me dejaron. Me sentí muy contenta por todos los comentarios que dejaron, por la votación también del pantalón, por decirme cómo se llamaba en su lugar sus prendas. Entonces me sentí muy cercana y muy contenta porque hayan participado. Lista de materiales. Vamos a utilizar 60 gramos de lana bebé, aguja crochet de 2,5 milímetros, cinta de raso, tijera y aguja lanera. Para comenzar vamos a realizar 96 cadenas. Cuando tengamos las 96 cadenas vamos a cerrar con un punto deslizado. Pero primero vamos a ver que tenemos que seguir este caminito para que las cadenas no nos queden torcidas, y de esta forma cuando estemos tejiendo después
como les dije, no nos quede torcido. Vamos a llegar hasta la primera cadena. Cuando lleguemos a la primera cadena, voy a cerrar con un punto deslizado sobre la primera cadena. De esta forma hacemos ahora un punto deslizado. Bueno, ahora vamos a tejer la primera fila y la vamos a tejer en punto vareta. Voy a tejer 3 cadenas, 1, 2, 3, que son para levantar la labor y también van a hacer de cuenta que son una vareta. Ahora voy a tejer una vareta por cada punto. Voy a tejer una vareta en el punto que sigue. Y así vamos a ir tejiendo vareta por cada cadena. De esta forma seguimos tejiendo hasta llegar al final de las cadenas. Estamos llegando al final de la fila. Ahora vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre la tercera cadena. Vamos a contar 1, 2 y en la tercera cadena voy a hacer un punto deslizado. De esta forma hicimos la fila 1. Ahora vamos a hacer la segunda fila y aquí vamos a empezar a trabajar con varetas en relieve por delante y por detrás para poder hacer el elástico simple. Bueno, vamos a comenzar primero haciendo 3 cadenas, 1, 2, 3. Y ahora voy a explicar un poquito lo que son las varetas en relieve, ya sea por delante o por detrás. Generalmente nosotros cuando hacemos la vareta insertamos la aguja en el punto, en estos espacios o agujeritos. Ahora, para hacer las varetas en relieve, en realidad ya no insertamos la aguja en esos lugares, sino que si es la vareta en relieve por delante, lo que hacemos es lo siguiente. La aguja va a ir por delante del tejido y abraza la vareta de la fila anterior y después se teje como si fuera una vareta común. En cambio, si es una vareta en relieve por detrás, la aguja en vez de ir por delante va por detrás, abraza la vareta y luego se teje como si fuera una vareta común. Esa es la diferencia entre una vareta común y una vareta en relieve, ya sea por delante o por detrás. Bueno, ahora vamos a empezar la secuencia de esta fila. Yo voy a trabajar una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás. Y esa secuencia la vamos a repetir por toda la fila. Vamos a empezar haciendo la vareta en relieve por delante primero. Tomo una lazada y sobre la primera vareta de la fila anterior voy a abrazar, van a ver que la aguja va por delante y abraza la vareta de esta forma. Y ahora tejemos como si fuera una vareta común. Hicimos una vareta en relieve por delante. Ahora vamos a hacer una vareta en relieve por detrás. Hacemos lo mismo, tomamos una lazada y ahora la aguja en vez de ir por delante va por detrás y abraza la vareta de esta forma. Van a ver que la abraza. Ahora se teje como si fuera una vareta común. De esta forma hicimos una vareta en relieve por detrás e hicimos una secuencia. Vamos a volver a repetir. Voy a hacer una vareta en relieve por delante, tomo la lazada y la aguja va por delante del tejido y abraza la vareta de esta forma. Y ahora tejo como si fuera una vareta común. Ahora hacemos una vareta en relieve por detrás. Hago una lazada y la aguja va por detrás del tejido y va a abrazar nuevamente la vareta de esta forma. Van a ver cómo pasa la aguja fácilmente. Ahora tejemos como si fuera una vareta común. Hicimos una secuencia más. Volvemos a repetir. Hago una lazada, la aguja va a ir por delante, va a abrazar la vareta de esta forma y vamos a tejer como si fuera una vareta común. Ahora vamos a hacer una vareta en relieve por detrás. Voy a tomar la lazada y la aguja va por detrás del tejido, abraza la vareta y tejemos como si fuera una vareta común. Bueno, de esta forma hicimos una secuencia y así vamos a tejer toda la fila hasta llegar al final. Estoy llegando al final de la fila 2, van a ver que hice la última secuencia completa y nos quedó solamente una vareta para tejer. En esta vareta la vamos a hacer como una vareta en relieve por delante. Y ahora vamos a cerrar la fila con un punto deslizado sobre la tercera cadena del comienzo de la fila. Vamos a contar 1, 2,
3 y en la tercera cadena vamos a hacer un punto deslizado. De esta forma vamos a terminar de hacer la fila 2. Van a ver que quedó que estas 3 cadenitas van a hacer de cuenta que fueran una vareta en relieve por detrás, porque quedan para atrás y no queda roto, digamos, la secuencia de la fila. Bueno, ahora vamos a empezar a hacer la tercera fila, y la tercera fila es igual o tal cual tejimos la fila 2. Empezamos haciendo 3 cadenas y ahora vamos a tejer la secuencia, que es una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás. En este caso ya las varetas están marcadas, así que no nos perdemos, porque ya la que está para adelante la vamos a tejer para adelante y la que está para atrás, para atrás. Bueno, vamos a empezar. Hago una vareta en relieve por delante. Ahora hago una vareta en relieve por detrás. Hice una secuencia. Volvemos a repetir. Hago una vareta por delante y ahora hago una vareta en relieve por detrás. Nuevamente volvemos a repetir. Hago una vareta en relieve por delante y hago una vareta en relieve por detrás. Van a ver que estamos tejiendo tal cual hicimos la fila 2. Y bueno, de esta forma vamos a tejer hasta llegar al final de la fila. Estoy llegando al final de la fila 3, van a ver que hice la última secuencia completa y aquí, al igual que en la fila 2, nos va a quedar una vareta. Esta vareta, como siempre, la vamos a tejer como una vareta de relieve por delante. Y ahora vamos a cerrar la fila con un punto deslizado en la tercera cadena del comienzo de la fila. Vamos a contar 1, 2 y en el tercer espacio vamos a tejer un punto deslizado. De esta forma terminamos de hacer la fila 3 y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a seguir tejiendo filas, al igual que hicimos la fila 2 o 3, que es lo mismo. Vamos a tejer en total 5 filas. Si quieren que sea más largo o más ancho el elástico, podemos tejer más filas, o si quieren que sea más cortito, menos filas. Bueno, cuando tengamos las 5 filas vamos a volver nuevamente. Tejí las 5 filas del punto elástico simple. Ahora vamos a hacer el punto fantasía. Voy a tejer una cadena para levantar la labor y en el mismo lugar donde hice la cadena voy a tejer un punto bajo. Ese va a ser el comienzo de la fila. Ahora voy a hacer la secuencia. Vamos a tejer 3 cadenas. 1, 2, 3. Y en el mismo lugar donde tejí el punto bajo voy a tejer 3 varetas. 1, 2 y 3. Ahora voy a contar 1, 2, 3 y en el cuarto espacio voy a tejer un punto bajo. De esta forma hicimos una secuencia. Vamos a volver a repetir. Vamos a tejer 3 cadenas. 1, 2, 3. Y en el mismo lugar donde tejí el punto bajo voy a tejer 3 varetas. 1, 2 y 3. Ahora voy a hacer un punto bajo. Voy a contar 1, 2, 3 y en el cuarto espacio voy a tejer el punto bajo. De esta forma hicimos otra secuencia más. Volvemos a repetir. Hacemos 3 cadenas. 1, 2, 3. Y en el mismo lugar donde hicimos el punto bajo hacemos 3 varetas. 1, 2 y 3 varetas. Ahora vamos a contar. Ahora vamos a hacer un punto bajo y vamos a contar 1, 2, 3 y en el cuarto espacio hago un punto bajo. De esta forma vamos a tejer la fila 1. Estamos llegando al final de la fila número 1. Ahora voy a hacer la última secuencia. Ya hice el punto bajo, así que ahora voy a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Y ahora en el mismo lugar donde tejí el punto bajo voy a tejer 3 varetas. 1, 2 y 3. Ahora tendría que hacer un punto bajo, pero lo vamos a reemplazar el punto bajo con un punto deslizado. Es decir, que aquí en el lugar donde yo hice un punto bajo del comienzo de la fila, en ese lugar
voy a hacer un punto deslizado y de esta forma vamos a terminar de hacer la fila número 1. Ahora, acuérdense que este punto fantasía es el mismo que estamos haciendo en el ajuar, y en el ajuar lo tejíamos en forma recta, ida y vuelta. En cambio, en forma circular, me fijé formas de cómo hacerlo, pero la forma más fácil me pareció esta. Bueno, entonces ahora voy a hacer la segunda fila, pero en vez de ir en circular para tejer de este lado, lo que voy a hacer es dar vuelta el tejido y voy a tejer del lado del revés del tejido la segunda fila. Bueno, vamos a empezar haciendo 3 cadenas, 1, 2, 3, y ahora voy a hacer un punto bajo. El punto bajo, acuérdense que es un punto bajo en relieve, y lo hacemos sobre la segunda vareta del arquito que sigue, que sería este, y acuérdense que la diferencia está en que yo, en vez de introducir la aguja acá, no la voy a hacer así, sino lo que voy a hacer es abrazar la vareta de esta forma y voy a tejer el punto bajo de forma normal. Van a ver que lo único que cambia es el lugar donde vamos a insertar la aguja. Bueno, a partir de aquí va a empezar la secuencia, y la secuencia es la misma que hicimos en el saquito y, bueno, y en las otras prendas. Ahora, vamos a empezar haciendo 3 cadenas, 1, 2, 3, y voy a trabajar 3 varetas. Las 3 varetas las voy a trabajar sobre estas 3 cadenas de la fila anterior. 1, 2 y 3. Ahora voy a hacer un punto bajo en relieve, que la vamos a hacer en el arco que sigue sobre la segunda vareta. Cuento 1, 2 en la segunda vareta. Acuérdense que lo que hago es abrazar la vareta de esta forma y después tejo el punto bajo de forma normal. Bueno, hicimos una secuencia. Vamos a volver a repetir, vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3. Ahora vamos a hacer 3 varetas, que la vamos a hacer aquí sobre estas 3 cadenas de la fila anterior. Hacemos 1, 2 y 3 varetas. Ahora vamos a hacer un punto bajo en relieve, que lo vamos a hacer en el arco que sigue sobre la segunda vareta. Cuento 1, 2. Vean que estoy abrazando la vareta de esta forma y ahora tejo el punto bajo de forma normal. Hicimos una secuencia más, ahora vamos a volver a repetir una vez más. Vamos a tejer 3 cadenas, 1, 2, 3. Ahora vamos a hacer 3 varetas aquí en este lugar donde tenemos las 3 cadenas de la fila anterior. Hago 1, 2 y 3. Ahora voy a tejer un punto bajo. Lo voy a hacer en el arco que sigue sobre la segunda vareta. Acuérdense que es un punto bajo en relieve. Cuento 1, 2. Sobre la segunda vareta van a ver que abrazo así de esta forma con la aguja a la vareta y tejemos el punto bajo de forma normal. Bueno, de esta forma repetí una vez más y así vamos a tejer toda la fila número 2. Estamos llegando al final de la fila 2, yo voy a hacer el último motivo. Van a ver que hice el punto bajo, que es lo último que tejí. Ahora vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3. Y vamos a tejer 3 varetas aquí en estas 3 cadenas de la fila anterior. 1, 2, 3. Ahora, voy a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre el punto bajo. Van a ver que aquí tenemos el primer punto bajo de comienzo de la fila. Bueno, en ese lugar voy a cerrar con un punto deslizado la fila 2. De esta forma terminamos de hacer la fila 2 y ahora vamos a hacer la fila 3. La fila 3 se teje de la misma forma que tejimos la fila 2. Es decir que ahora, nuevamente, vuelvo a dar vuelta el tejido y vamos a empezar a hacer la fila 3. Ahora, en este caso yo comencé la fila 2 con 3 cadenas. Nosotros esta de las 3 cadenas es puede ser 3 cadenas o 2 cadenas. Si lo vemos que queda muy, digamos, las 3 cadenas queda como muy flojito, muy tirante, como algo feo, entonces hacemos 2 cadenas. Por ejemplo, voy a hacer 1, 2 cadenas y si me llega bien hasta la segunda vareta, que es donde voy a hacer un punto bajo, está bien. Si me queda muy tirante, agrego una cadena más. Es decir, que estas cadenas de comienzo de la fila 2 o 3 las podemos modificar, ya sea para hacer 2 cadenas o 3 cadenas. Bueno, en esta vez yo lo voy a hacer con 2 cadenas y vamos a hacer ahora un punto bajo, que lo vamos a hacer, van a ver, en esta pestañita que sigue, en la segunda vareta.
Acuérdense que es un punto bajo en relieve, por delante. Entonces, la aguja va a abrazar la vareta de esta forma y vamos a tejer el punto bajo de forma normal. Bueno, ese es el comienzo y es el mismo comienzo que hicimos en la fila 2, salvo que en vez de hacer 3 cadenas, ahora hice 2 cadenas. Pero no importa si lo hace con 2 o 3, es lo mismo. Ustedes van a ver si le conviene hacer más con 2 o con 3. Bueno, ahora vamos a comenzar la fila y vamos a comenzar la secuencia de la fila y van a ver que es la misma que hicimos en la fila 2. Vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3. Y aquí, en este lugar donde tenemos las 3 cadenas de la fila anterior, vamos a tejer 3 varetas. 1, 2 y 3. Ahora voy a hacer un punto bajo en relieve. Lo voy a hacer sobre la pestaña que sigue, lo voy a hacer sobre la segunda vareta. Acuérdense que abrazo la vareta de esta forma y tejo el punto bajo. De esta forma hicimos una secuencia. Volvemos a repetir, hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3. Ahora vamos a tejer 3 varetas sobre las 3 cadenas de la fila anterior. 1, 2, 3. Ahora vamos a hacer un punto bajo en relieve por delante. Lo vamos a hacer sobre el arco que sigue en la segunda vareta. Abrazo la vareta con la aguja y tejo el punto bajo de forma normal. Hicimos una secuencia. Volvemos a repetir. Vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Ahora vamos a hacer 3 varetas sobre las 3 cadenas de la fila anterior. Hacemos 1, 2 y 3 varetas. Ahora vamos a hacer un punto bajo en relieve por delante. Lo vamos a hacer sobre el arco que sigue en la segunda vareta. Cuento 1, 2. Sobre esta segunda vareta la aguja va a abrazar la vareta y tejemos el punto bajo de forma normal. De esta forma hice otra secuencia y así vamos a tejer la fila hasta llegar al final. Estoy llegando al final de la fila 3. Ahora vamos a hacer el último motivo. Van a ver que hice el punto bajo. Ahora voy a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3 y aquí sobre las 3 cadenas de la fila anterior voy a tejer 3 varetas. 1, 2, 3. Ahora voy a cerrar la fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo de comienzo de la fila. Van a ver que al comenzar la fila tejí 2 cadenas y un punto bajo. Sobre ese punto bajo vamos a cerrar la fila. Y de esta forma terminamos de hacer la fila número 3. Bueno, a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque las demás filas se tejen repitiendo lo que sería la fila 3 o la 2, que es lo mismo. Vamos a tejer hasta tener aproximadamente, midiendo desde acá, entre 16 a 18 centímetros de largo. Cuando tengamos esa medida vamos a volver nuevamente. Ahora vamos a continuar con el tejido. Vamos a medir cuánto tejí. Desde el comienzo, desde este comienzo hasta aquí al final tejí aproximadamente 17 centímetros. De esta forma tejimos el tiro. Ahora vamos a separar para hacer las piernas. Nosotros en este talle tenemos en total 24 motivos. Es decir que yo separé desde aquí, que va a ser el centro, separé 12 para este lado y 12 motivos para este lado. Una vez que separamos los motivos, van a ver que yo puse un ganchito. Vamos a comenzar a tejer la primera pierna. Bueno, van a ver que yo terminé la fila y voy a continuar ahora tejiendo 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y voy a unir, van a ver que aquí la marca donde yo puse este marcador es el punto bajo, que separa los 12 motivos de este lado y los 12 de este lado. En ese lugar, en ese punto bajo, voy a unir con un punto deslizado las cadenas. Aquí saco el marcador y hago un punto deslizado. Van a ver que de esta forma van a quedar divididas las partes, 12 motivos para acá y 12 para acá. Ahora voy a hacer la primera fila de la pierna. Yo venía tejiendo de esta forma. Ahora acuérdense que nosotros estamos trabajando en circular, pero cuando damos una vuelta, terminamos la fila, después damos la vuelta para el otro lado. Bueno, en este caso, para hacer la piernita, lo que hago es dar la vuelta para el otro lado y vamos a tejer la primera fila de la pierna. Voy a comenzar haciendo una cadena,
Y aquí sobre la primera cadena de la fila, o mejor dicho, la primera cadena que hice, voy a hacer un punto bajo. Ahora voy a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3, y ahora voy a hacer 3 varetas. 3 varetas las voy a hacer en la cadena que sigue, en la siguiente cadena. 1, 2 y 3. Ahora voy a hacer un punto bajo en relieve sobre la pestaña que sigue, sobre este arquito, lo voy a hacer sobre la segunda vareta. Bueno, de esta forma van a ver que hice un motivo sobre la entrepierna. Ahora seguimos la fila de forma normal porque se sigue tejiendo como tejíamos la parte del tiro. Es decir, hago 3 cadenas, 1, 2, 3, y aquí sobre las 3 cadenas de la fila anterior hago 3 varetas. 1, 2 y 3. Ahora hacemos un punto bajo en relieve sobre la segunda vareta del arco que sigue. Y bueno, hicimos un motivo y de esta forma vamos a ir tejiendo hasta llegar al final de la fila. Estoy llegando al final de la primera fila, voy a hacer la última secuencia para mostrar cómo vamos a terminar. Voy a hacer 3 cadenas. Ahora, aquí en este lugar donde estaban las 3 cadenas de la fila anterior, tejo 3 varetas. 1, 2 y 3. Ahora voy a tejer o voy a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo de comienzo de la fila. Y de esta forma terminamos de hacer la primera fila. Ahora vamos a dar vuelta el tejido y van a ver que se teje de la misma forma que veníamos tejiendo el tiro. Voy a hacer 2 cadenas, 1, 2, y ahora voy a hacer acá sobre la segunda vareta una vareta, mejor dicho, un punto bajo en relieve. Y ahora empezamos la secuencia de forma normal. Hacemos 3 cadenas, tejemos sobre las 3 cadenas de la fila anterior 3 varetas. Ahora hacemos un punto bajo en relieve sobre la segunda vareta, de esta forma. Van a ver que la secuencia es la misma. Hacemos nuevamente 3 cadenas, 3 varetas. Y ahora un punto bajo en relieve sobre la segunda vareta. Bueno, de esta forma vamos a tejer la segunda fila hasta dar vuelta toda la fila. Estoy llegando al final de la fila número 2, voy a hacer la última secuencia. Vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3, y vamos a hacer sobre las 3 cadenas de la fila anterior 3 varetas. 1, 2 y 3. Ahora vamos a cerrar con un punto deslizado sobre el primer punto abajo de comienzo de la fila. Y de esta forma hicimos la fila 2. Van a ver que ya la fila 2 se hace tal cual veníamos tejiendo aquí en el tiro del pantalón. Es decir, que las demás filas son tal cual hicimos el tiro, no vamos a tener problema. Bueno, voy a empezar la fila 3 para que ustedes vean y no tengan ninguna duda. Empezamos haciendo 2 cadenas, 1, 2, y aquí sobre la segunda vareta voy a hacer un punto bajo en relieve. Ahora hacemos la secuencia de la fila que son 3 cadenas, 3 varetas sobre las 3 cadenas de la fila anterior, 1, 2, 3. Ahora hacemos un punto bajo en relieve sobre la segunda vareta y de esta forma hicimos una secuencia. Vamos a seguir tejiendo de esta forma tal cual tejimos el tiro, solamente que ahora en vez de tejer 24 motivos, vamos a tener en cada pierna 13 motivos. Vamos a seguir tejiendo de esta forma hasta tener aproximadamente, desde acá midiendo, 15 centímetros. Cuando hayamos tejido 15 centímetros de largo, vamos a volver nuevamente para hacer el borde o puño de la pierna. Tejí los 15 centímetros de largo, ahora vamos a hacer una fila preparatoria para hacer el borde. Vamos a empezar tejiendo 3 cadenas para levantar la labor, 1, 2, 3. Y en el mismo lugar que hice las 3 cadenas voy a hacer una vareta. Ahora voy a hacer un punto bajo, normal, común, aquí en la primera vareta de comienzo de esta pestañita. Este va a ser el comienzo de la fila, ahora vamos a hacer la secuencia de toda la fila.
Vamos a trabajar 3 varetas que las vamos a hacer sobre este punto bajo de la fila anterior. 1, 2, 3. Hicimos 3 varetas. Ahora vamos a hacer un punto bajo normal sobre la primera vareta de esta pestañita, que sería esta. Y de esta forma hicimos una secuencia. Volvemos a repetir. Vamos a hacer 3 varetas aquí sobre el punto bajo de la fila anterior. 1, 2 y 3 varetas. Ahora hacemos un punto bajo sobre la primera vareta de esta pestañita. Hicimos una secuencia más. Vamos a volver a repetir. Hacemos 3 varetas sobre el punto bajo de la fila anterior. 1, 2, 3 varetas. Ahora hacemos el punto bajo sobre la primera vareta de la pestaña que sigue. Hicimos una secuencia. Vamos a volver a repetir. Vamos a hacer 3 varetas aquí sobre el punto bajo de la fila anterior. Hacemos 1, 2, 3. Ahora vamos a hacer un punto bajo sobre la primera vareta de esta pestaña o arquito. De esta forma hicimos una secuencia más y así vamos a tejer hasta hacer el último motivo. Estamos llegando al final de la fila y voy a terminar esta fila haciendo una vareta, que la voy a hacer en el mismo lugar donde sacamos las 3 cadenas del comienzo de la fila. Y ahora voy a cerrar la fila con un punto deslizado en la primera, segunda, en la tercera cadena. De esta forma terminamos la fila. Ahora vamos a hacer el borde. El borde lo vamos a hacer al igual que hicimos en la cintura, elástico simple. Vamos a trabajar entonces con varetas en relieve por delante y por detrás. Empezamos haciendo 3 cadenas, 1, 2, 3. Y ahora vamos a hacer la misma secuencia que hicimos en la cintura. Vamos a hacer una vareta en relieve por delante. Van a ver que aquí viene de esta vareta, la tomo de esta forma y tejo como si fuera una vareta común. Ahora voy a hacer una vareta en relieve por detrás. En este caso, el punto que sigue es un punto bajo. También lo voy a trabajar como si fuera una vareta. Es decir, que la aguja va por detrás del tejido, abrazo el punto bajo de esta forma y tejo como si de forma normal. Hicimos una secuencia, volvemos a repetir. Hago una vareta por arriba y por delante. Tomo una lazada y ahora hago una vareta en relieve por detrás. Hice otra secuencia. Nuevamente, tomo una lazada. Hago una vareta por relieve por delante. Ahora hacemos una vareta en relieve por detrás sobre el punto bajo. Van a ver que es lo mismo, lo único que hago, la aguja va por detrás y va a abrazar el punto bajo, de la misma forma que hicimos con las varetas. Y tejo como si fuera una vareta común. Nuevamente hago una vareta en relieve por delante, hago una vareta en relieve por detrás, ahora una vareta en relieve por delante y ahora vamos a hacer la vareta en relieve por detrás sobre el punto bajo. Van a ver, quiero mostrar el punto bajo porque es lo que no sabemos. De esta forma, y ven cómo abrazo el punto bajo, bueno. Y ahora tejo la vareta de forma normal. De esta forma vamos a tejer hasta dar vuelta todo el tejido. Estoy llegando al final de la fila, van a ver que hice la última secuencia, que es una vareta en relieve por delante y una por detrás. Y nos queda una vareta. En ese lugar vamos a trabajar una vareta en relieve por delante. Y vamos a cerrar la fila con un punto deslizado en la primera, segunda, tercera cadena de comienzo de la fila. De esta forma hicimos la primera fila en punto elástico simple. Ahora, a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque las demás filas se tejen tal cual lo hicimos en la parte de la cintura.
Vamos a tejer entre 3 o 4 filas o si quieren más filas. Cuando terminemos volvemos nuevamente. Terminé de tejer el borde, realicé 3 filas de punto elástico simple. Ahora directamente lo que hacemos es cortar la hebra, tiramos y bueno, ahora yo voy a perder esta hebra, voy a enhebrar la aguja y como siempre vamos a pasar la hebra para el lado no visible del tejido, para el otro lado, y ahora vamos a perder. De esta forma vamos a ir perdiendo. Y ahora cortamos el excedente. Bueno, de esta manera hicimos una pierna. Antes de continuar, aquí les voy a decir si a ustedes les queda muy ancho el elástico, porque a veces da la sensación de que queda muy ancho. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Van a ver que en la fila preparatoria del borde, en el cual hacíamos 3 varetas, un punto bajo, en este lugar podemos hacer en algunos motivos, no en todos, hacer en vez de hacer 3, hacer 2 varetas, un punto bajo y después hacer 3 varetas, un punto bajo y nuevamente 2 varetas, un punto bajo. Lo único que vamos a tener en cuenta es que los motivos que modifiquemos tengan que ser pares, es decir, podemos hacer 2, es decir, uno acá y otro al otro lado, o 4, uno aquí, 2 aquí, 3 y 4. Porque si no, no va a quedar bien el tejido. Acuérdense que tienen que disminuir de 2 en 2. Bueno, no aconsejo hacer todos los motivos de 2 varetas porque si no quedaría una cosa así bien chiquitita y ya sería demasiado. Por eso digo algunos, no todos, podemos hacer 2 varetas en vez de 3. Bueno, ahora vamos a hacer la pierna de la misma forma, pero yo voy a comenzar la primera fila para que ustedes vean cómo se hace la primera fila de la otra pierna. Vamos a empezar ubicándonos en el tejido. Aquí, de esta forma. Van a ver que quitamos las cadenas del centro que hicimos aquí en la entrepierna. Bueno, vamos a empezar sobre las cadenas y vamos a empezar de este lugar. Van a ver que este lugar, nosotros para la otra pierna empezamos de este lugar y para hacer esta pierna vamos a empezar de este lugar, es decir, de la otra esquina. Vamos a introducir la aguja en la primera cadena y vamos a sacar la hebra. Y vamos a comenzar de la misma forma como comenzamos la otra pierna. Vamos a hacer una cadena y en el mismo lugar voy a hacer un punto bajo. De esta forma. Ahora voy a tejer 3 cadenas. 1, 2, 3. Y ahora en la cadena que sigue voy a tejer 3 varetas. Hacemos 1, 2 y 3 varetas. Ahora voy a hacer un punto bajo en relieve y lo voy a hacer aquí en este lugar. Acuérdense en la pestañita que sigue, en la vareta del medio o segunda vareta. Bueno, ese va a ser el comienzo de la fila. Van a ver que sería lo más complicado de comenzar. Y ahora viene lo fácil, que es seguir la secuencia de todo el tejido, que son 3 cadenas. Aquí donde tengo las 3 cadenitas tejo 3 varetas. 1, 2 y 3. Y ahora hago un punto bajo en relieve sobre la segunda vareta. Van a ver que estamos haciendo ahora la secuencia normal. Vamos a tejer y vamos a dar toda la vuelta y cuando demos la vuelta vamos a volver para hacer el cierre de la fila. Estamos llegando al final de la fila y voy a hacer la última secuencia. Voy a hacer 3 cadenas. Ahora aquí sobre las 3 cadenas de la fila anterior voy a tejer 3 varetas. 1, 2 y 3. Ahora voy a cerrar la fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila, de esta forma. Y así hicimos la primera fila de la pierna. Ahora vamos a tejer tal cual hicimos la otra pierna. Damos la vuelta al tejido
y hacemos 2 cadenas, 1, 2, y ahora te dejo un punto bajo en relieve en la segunda vareta del arco que sigue. Este va a ser el comienzo de la fila. Ahora vamos a hacer la secuencia: 3 cadenas, ahora 3 varetas sobre las 3 cadenas de la fila anterior, 1, 2 y 3. Ahora un punto bajo en relieve sobre la segunda vareta de la pestaña que sigue. Vamos a tejer una secuencia más, vamos a hacer 3 cadenas, ahora hacemos 3 varetas sobre las 3 cadenas de la fila anterior, 2 y 3 varetas. Ahora vamos a hacer un punto bajo en relieve sobre la segunda vareta del arco que sigue. De esta forma hicimos una secuencia más. Bueno, a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque esta piernita se teje de la misma forma que tejimos esta, es decir que vamos a tejer la misma cantidad de filas, después vamos a hacer la fila preparatoria y por último el borde. Terminé de tejer la otra pierna, perdí todas las hebras que teníamos sueltas y por último pasé una cinta de raso alrededor de la cintura para sujetar el pantalón al bebé. Bueno, de esta forma terminamos con nuestro tutorial, espero que les haya gustado. Si es así, una manito para arriba, pueden compartir y dejar sus comentarios, y si no están suscriptas, suscribirse a mi canal, que todas las semanas estamos subiendo nuevos videos tutoriales. Un fuerte abrazo y que tengan un lindo día.